Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la mesa. La doctora Laura Escapa, adelante, por favor, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Escapa. Soy la secretaria de la comisión directiva de la APA y la conductora de esta mesa. Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la mesa. La doctora Laura Escapa, adelante. Quinto día de simposium virtual, compartiendo excelentes presentaciones y con mucha participación de gente online. Vamos a comenzar con esta interesante mesa de diálogo que lleva como título Padecimientos y o patologías mentales en tiempos de pandemia y de crisis, respuestas de la psiquiatría y el psicoanálisis. Mucho se ha hablado durante este año, y más aún durante este simposio titulado Tiempos de incertidumbre, acerca de estos temas abordados desde diferentes disciplinas y marcos referenciales. De un momento para el otro nos encontramos con esta realidad y tuvimos que cambiar nuestros hábitos familiares, laborales y sociales. Nada de lo conocido hasta el momento era igual y surgieron intentos de asemejarlo sin éxito con algunas situaciones conocidas para darle algún sentido. Guerra, batallas, catástrofes, tsunamis, etc. Aprendimos a hablar de curvas epidemiológicas, vacunas, cifras, mejores o peores modos de aislamiento. Fue el tema excluyente durante casi todo el año. Me pregunto, ¿se impuso quizás como un intento de elaboración de una realidad tan amenazante y traumática? En medio de todo esto, nuestra práctica psicoanalítica se vio interpelada. Nos vimos obligados a adaptar nuestros consultorios y a partir de ahí comenzamos a revisar conceptos como encuadre, transferencia, resistencia, entre otros, que hasta el momento veníamos utilizando habitualmente. A través de la atención comunitaria de APA, pudimos rescatar y darle voz a la fuerza de la palabra, como decía Aldo Beche días pasados en este mismo simposio. Hoy dialogaremos con prestigiosos colegas psiquiatras y psicoanalistas. Ellos son Humberto Persano, Santiago Levín, Claudia Borestein, Adrián Besucho y Alberto Álvarez, que nos acercarán su visión acerca de este y otros temas. También nos acompaña mi coequiper Sebastián Sedler, analista en formación de APA, que nos transmitirá las preguntas de Facebook. Bueno, sin más introducción que esta, para no quitarle tiempo a las exposiciones de nuestros invitados, le voy a dar la palabra al doctor Humberto Persano, que es médico psiquiatra de UBA, doctor en salud mental de UBA, profesor regular de la Facultad de Medicina de UBA, director general de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, psicoanalista titular en función didáctica y psicoanalista de niños y adolescentes de APA, miembro del Comité de Psicoanálisis y Comunidad de IPA. Adelante, Humberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a APA a participar de este simposio. Y este año en particular, bueno, a mí me ocupa un rol de políticas públicas en salud mental, con lo cual me voy a restringir a hablar desde ese lugar solamente y no voy a abordar temáticas a lo mejor más específicas por el tiempo que disponemos para hablar. En principio podría decir que en la Argentina hubo algunos antecedentes de psicoanalistas ocupando el rol que yo estoy ocupando actualmente. Colegas de APA, ambos, es decir, en la época del gobierno del doctor Alfonsín, Vicente Gali fue director nacional de salud mental, y en los 90, durante el gobierno de Menem, supongo, fue director de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Soriano. Bueno, hoy me toca a mí ocupar este rol y como psicoanalista de APA, pero voy a tratar de referirme a lo que pasó en estos meses que llevamos de pandemia y de aislamiento social obligatorio, porque habría que diferenciar los dos temas que son, tienen cosas en común y tienen algunas cosas que diferencian uno de otro sobre el impacto que ha generado en la mente de nuestros ciudadanos o de nuestros
colegas cuando han tenido que redactar perfiles y proyectos de trabajo, etc. Bueno, esta situación, como todos sabemos, es algo que ha aparecido a fines del año 19 en forma brusca, inesperada, con todas las características de lo que los psicoanalistas podemos llamar de una irrupción traumática. Es decir, una cantidad masiva de cosas que nos pasaron a todos, que son difíciles de procesar, que son muy dificultosas para el aparato psíquico y que han generado una serie de perturbaciones en la población en general. Como el título de la mesa tiene que ver con padecimientos, y eso es lo que podemos diferenciar de lo que le pasó a la comunidad en general con la pandemia, que generó sobre todo sentimientos de temor, tendencia al aislamiento para protegerse. Bueno, y cada persona, de acuerdo a su personalidad, respondió con sus propios estilos. Aquellos que tienen rasgos obsesivos probablemente se pusieron más obsesivos con el cuidado y las protecciones. Las personas que han sido más irritables se pusieron más irritables, y así podríamos decir que los estilos de personalidad se fueron evidenciando con el transcurso de la pandemia. El aislamiento lo que provocó fue otro tipo de situaciones, que es la sensación de incertidumbre, la sensación de cuándo voy a poder volver a reencontrarme con alguien, la dificultad de abrazarse, es decir, la dificultad de poderse poner en contacto con otra persona. Y eso está bien explicitado por una teoría del campo del psicoanálisis, que surgió del campo del psicoanálisis, que es la teoría del apego. Es decir, hemos estado imposibilitados de abrazarnos, y eso es una complicación para la salud mental, porque es necesario el contacto humano. Bien, en el caso de nuestro país ha sido bastante prolongado este aislamiento, así que alrededor de casi 7 meses, y eso ha traído muchos problemas. Referidos al campo de la salud pública, que es el campo que me compete a mí, en este momento, bueno, lo que hemos visto es que hemos tenido que improvisar dispositivos de atención pública en un contexto de pandemia, y que nadie nos enseñó cómo hacerlo, porque en realidad no hay memoria de una pandemia de esta naturaleza en las generaciones precedentes, ni inmediatas nuestras, ni en nosotros mismos. Tampoco hay mucha literatura de lo que se hacía en 1918. Entonces tuvimos que improvisar dispositivos como son la atención remota, y para las políticas públicas es mucho más complicado que para lo que sería el consultorio privado de un psicoanalista. Armar un dispositivo de atención remota público gratuito no ha sido fácil, porque la ciudad no tenía lo que llama un 0800, un número gratuito, universal, para toda la comunidad, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Eso implicó armar equipos interdisciplinarios, convocar profesionales, pero voy a rescatar de ese dispositivo algo que tiene que ver con el psicoanálisis, que es la posibilidad de ser escuchado, que del otro lado de la línea haya alguien que escuche, que acompañe. Y con este dispositivo, que les decía, fue algo que desarrollamos durante el proceso de esta gestión y que todavía persiste, y esperemos que pueda seguir, porque hemos descubierto que es un primer nivel de atención en lo que se llama atención comunitaria en salud mental. Es decir, reemplaza la atención presencial y es una manera de llegar a la comunidad a través del dispositivo remoto. Para que se den una idea, más o menos lo que predominó en ese dispositivo, llevamos más de 10.000 llamados aproximadamente, lo que predominaron fueron lo que se ve en general en el mundo, es decir, personas con síntomas de ansiedad, personas con síntomas de depresión, pero eso no significa que tengamos que patologizar estos fenómenos y decir que aumentaron los trastornos de ansiedad o aumentaron las depresiones, sino que podemos decir que aumentaron las consultas por ese tipo de sintomatología. Y por otro lado, es una población sesgada, porque la que está llamando a ese dispositivo es gente que requiere de algún tipo de asistencia. Pero el 95% de las llamadas se pudieron resolver con este dispositivo, es decir, no se requirió de una atención presencial, y eso creo que es interesante. Tal vez estas cosas
que nos están pasando vayan a formar parte de una nueva normalidad, dispositivos híbridos de atención presencial y remota. Es decir, que es probable que este dispositivo de una primer consulta remota sea una forma de acceso al sistema. Por otro lado, una cosa interesante que hicimos fue que pudimos empadronar a muchas personas que no tenían acceso al sistema público de salud y que fueron empadronados, y por lo tanto tenemos seguimiento a través de las historias clínicas de las intervenciones que se hacen en este dispositivo, que a diferencia de lo que pasó en otras jurisdicciones, no es un dispositivo atendido por operadores que dan información, sino es un dispositivo atendido por profesionales de la salud mental. Bueno, esto es una de las cosas que hicimos. La otra fue atender a la población que estuvo aislada en los llamados hoteles por la necesidad de tener que estar aislados durante varios días. Piensen que por esos dispositivos pasaron más de 50.000 personas. Y nosotros atendimos aproximadamente al 8.5% de la población de las personas que fueron alojadas en estos dispositivos, que la primera etapa fueron para personas llamadas repatriadas, que volvían del exterior y tenían que cumplir con un aislamiento obligatorio, y por el otro lado después esos dispositivos pasaron a ser hoteles para pacientes con COVID leve, y llegamos a tener 53. En este momento, por suerte, están bajando los números, y esto es algo alentador para decir que la cantidad de personas que están siendo alojadas en esos dispositivos está disminuyendo. Por otro lado, hubo que armar lo que llaman dispositivos de paradores, o lo que implica poder incluir a las personas que estaban en situación de calle y aquellas que vivían en barrios vulnerables para que puedan cumplir con el aislamiento, porque imagínense que en los barrios vulnerables el aislamiento no se podía llevar a cabo en una habitación, así que hubo que armar dispositivos. Ahí el grupo de personas que tienen padecimientos en el campo de la salud mental fue más alto, fue de alrededor del 30%, y eso implicó sobre todo atender a poblaciones que tenían alto consumo de sustancias. Es decir, que ahí hubo que hacer intervenciones psicofarmacológicas del campo de la psiquiatría, y poco, digamos, a diferencia del dispositivo de salud mental Responde, que es un dispositivo de escucha, las intervenciones psicológicas fueron menores, las intervenciones psiquiátricas fueron mayores. Por otro lado, imagínense que hubo que readaptar todos los servicios de salud mental de los hospitales generales para que puedan mirar hacia adentro y atender a la propia comunidad sanitaria que estaba padeciendo el tener que atender a este tipo de problemas. Y fue algo muy, muy grave en algunos hospitales llamados del Círculo Rojo, en donde había un número muy alto de pacientes COVID. Los profesionales de salud mental dejaron de atender personas que consultaban ambulatoriamente para poder dirigir la atención hacia los propios colegas del personal sanitario. Y cuando digo personal sanitario me refiero a todo el personal sanitario, que sufrió una situación de abrumadora, de burnout. En algunos casos, sobre todo los que están en los servicios de terapia intensiva, la padecieron muy gravemente, el personal sanitario de esos niveles. ¿Por qué? Porque ahí hubo mucha gente muy grave, mucha gente que falleció. Y lo más complejo que se nos presentó fue el tema del acompañamiento a las personas que tenían que llevar adelante duelos por personas familiares, amigos, etcétera, que fallecían por COVID, con lo cual se vio imposibilitado todos los duelos que conocemos para llevar adelante en un contexto de normalidad, y eso trajo un padecimiento que probablemente persista en el tiempo, porque esas personas no pudieron elaborar el proceso de duelo. Bien, esto es un resumen así muy acotado para mantenerme en el campo del tiempo que me corresponde, de lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, lo que les quiero decir es que el dispositivo que hemos armado es muy complejo, porque también implica la relación con los hospitales de especialización en salud mental. Hubo que evitar que el virus ingrese a estos hospitales, y para eso se armaron dispositivos de barreras llamadas UFU, unidades febriles de urgencia, o UTAS, unidades transitorias de aislamiento. ¿Para qué? Para poder hacer detecciones, testear a la gente, sobre todo al personal de salud, para que no transmitiese el virus. Eso fue un trabajo muy grave desde el punto de vista de la intensidad, de las dificultades de implementar esto en un contexto de novedad. Y esto, bueno, por suerte lo hemos llevado con éxito, podría decir, porque
la tasa de letalidad de estos llamados hospitales monovalentes es baja. Es muy parecida a la tasa de letalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y piensen que, para que tomen una dimensión de lo que esto implica, en algunos geriátricos la tasa de letalidad fue del 30%. Y en el caso nuestro, Humberto, al 3%. te voy a tener que pedir, que vayas redondeando. Sí, gracias. Y bueno, es muy complejo sintetizar todo lo que se hizo desde las políticas públicas de salud. Pero les quiero decir que hemos trabajado mucho, que estamos trabajando mucho, y que evidentemente acá hay perspectivas para analizar, sobre todo desde el psicoanálisis, es la tolerancia a la incertidumbre, a la frustración, y sobre todo el acompañamiento de los adolescentes, que es lo que viene ahora, que los que estuvieron más en silencio en la primera etapa de la pandemia y sobre los cuales no se trabajó demasiado. Estamos trabajando en este momento en ese contexto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Santiago Levín, que es médico, psiquiatra, psicoanalista, doctor en medicina de la UBA y presidente de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos. Adelante, Santiago. Buenas tardes a todos y a todas. Confírmenme que se escucha bien, por favor. Más o menos, dice Claudia. Esa es la respuesta temida. ¿Cómo va ahora? ¿Un poquito mejor? Yo te escucho perfecto, la verdad. Bárbaro. Buenísimo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este ha sido un año de mucho trabajo conjunto, APA-APSA. Yo le agradezco especialmente a Claudia Bonestein, la presidenta de APA, por la cercanía y el interés y el trabajo conjunto. Hemos recorrido algunas calles de la mano, APA y APSA, y hemos estado en comunicación permanente, sobre todo en los inicios, cuando la preocupación no encontraba canales para tramitarse. Primero quiero aclarar que yo no voy a hacer un compendio de todas las iniciativas que lanzamos desde APSA este año, porque son muchas, y me parece que no tendría eso demasiado interés, sino comentar y compartir con ustedes tres o cuatro conceptos generales. Primero, en relación al título de este simposio, que me parece muy interesante, padecimientos y/o patologías, quisiera detenerme un segundito allí, es uno de los temas que más nos obsesionan, distinguir que padecimiento no es lo mismo que patología. En particular, la Ley Nacional de Salud Mental no habla de patología, sino de padecimiento, con lo cual ahí hay un borramiento de una cierta especificidad de la psicopatología, del hecho psicopatológico, como lo llamaba el francés Henriet, y es importante distinguir un trastorno mental de una reacción pertinente frente a una situación de crisis, como por ejemplo la pandemia. Ya lo dijo antes el doctor Persano, coincido, hay reacciones pertinentes que no deben ser medicalizadas, y es muy importante explicar a la población en general que frente a situaciones de este tipo, reaccionar con una cierta dosis de angustia, con síntomas transitorios como insomnio, preocupación, etc., es lo esperable. Nosotros los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, hemos nacido hablando de la incertidumbre, y este año nos tocó bañarnos en el caldo a nosotros mismos de la incertidumbre. Una situación totalmente inesperada, no anunciada, y que además se caracteriza por estar durando mucho más de lo que se pensaba en principio. Para principios de este año, los expertos mundiales en virus y en epidemias hablaban de unas pocas semanas. Todos tuvimos que ir para adelante y para atrás varias veces para entender un poco mejor de qué se trataba esta situación inédita, esta pandemia, que no es la única pandemia que hemos vivido, pero tal vez sí es la más llamativa. Tenemos otras pandemias como la de HIV. Esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que se transmite 24/7 por todas las pantallas electrónicas. Esto le da una característica, un rasgo distinto que todas las pandemias anteriores, y seguramente el año 2020 va a ser objeto de estudio durante décadas, libros, películas, novelas, tesis de doctorado, etc.
y ni hablar trabajos del campo de la salud mental. Desde antes de la pandemia venimos insistiendo en la Asociación de Psiquiatras Argentinos con el concepto político de salud pública, entendiendo la salud pública como el instrumento sanitario de la equidad social. Venimos reclamando desde antes del cambio de gobierno a nivel nacional y aún después del mismo, que la transformación en el área de salud mental no puede limitarse a la retórica, porque la retórica no transforma la realidad, como en el cuadro famoso de René Magritte, que tiene un dibujo de una pipa y dice, esto no es una pipa. Por supuesto no es una pipa, es un dibujo, es una representación de una pipa. Con esa pipa de Magritte no se puede fumar tabaco porque es un dibujo bidimensional. Del mismo modo, nosotros insistimos que una retórica de transformación no alcanza. Es necesario activar, implementar políticas públicas que transformen la realidad y que permitan una fuerte inversión en el área de salud mental que es necesaria desde mucho antes de la pandemia. En mayo de este año, no sé quiénes de todos ustedes lo recuerdan, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ingeniero portugués, una persona muy lúcida, que ocupa uno de los cargos institucionales más importantes del planeta, nos sorprendió a todos con una conferencia de prensa convocando a todas las naciones miembros de Naciones Unidas, cerca de 200, a invertir fuertemente en prevención en salud mental, considerando que la situación de la pandemia iba a generar, más tarde o más temprano, una fuerte repercusión en el área de salud mental. Todos nosotros manejamos el modelo freudiano, sabemos que en la teoría y en la práctica, analizando catástrofes anteriores, el terremoto de México, las Torres Gemelas, inundaciones, grandes migraciones, sobre todo en las zonas asiáticas, incendios, la crisis 2001-2002 en nuestro país, sabemos que en general la sintomatología que sucede al trauma psíquico aparece en un tiempo segundo. Entonces es muy probable que, además de los casos que estamos viendo ahora, de aumentos en algunos, por ahora episódicos y transmitidos de boca en boca, porque no tenemos números de epidemiología nacional todavía arriba del escritorio, sabemos que algunas cosas han aumentado algunas consultas, etc. Es esperable un aumento de algunas tasas, por ejemplo la tasa de suicidio, pero sobre todo esperamos para la pospandemia, cuando el agua se retira de la inundación, empezar a ver el estrago producido en el área de la salud mental, de la mano de la anomia, de las pérdidas, de los duelos importantes que van más allá de la normalidad, de las pérdidas de empleo, etc. Estamos en un momento del país muy, muy preocupante, con una tasa de pobreza muy alta, con una tasa de pobreza de niños menores de 14 años mayor al 50%, con más de 4.000 barrios carenciados en nuestro país, en donde viven cerca de 4 millones de personas. De manera que esta pandemia ha afectado de forma muy desigual los distintos estratos y sectores de nuestra sociedad. Desde muy temprano, desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos, empezamos a trabajar de manera pública en la comunicación, y también cuando fuimos convocados por el Poder Ejecutivo Nacional, en 2 oportunidades, en la idea de que el instrumento sanitario principal para controlar una pandemia tan contagiosa como la actual, en ausencia de una vacuna y en ausencia de un tratamiento médico específico como tuvimos hace 10 años con la gripe A, con el H1N1, es un antiviral que disminuía fuertemente la mortalidad de pacientes graves. En ausencia de esos 2 elementos, lo que queda por descarte es confiar en una política de comunicación social.
Lamentablemente, para algunos conductores y fabricantes de política, esto suena a hablar del sexo de los ángeles, cuando en verdad es uno de nuestros instrumentos más importantes. No somos solamente los psi los que trabajamos con la palabra. Los políticos también trabajan con la palabra, los educadores, los escritores. ¿Cómo comunicar pandemia? ¿Cómo comunicar que el riesgo no terminó? ¿Cómo comunicar que cuidarse es cuidar al otro? Lamentablemente llegamos un poco tarde con esto. No fuimos el único país donde pasó esto, ha pasado prácticamente en todo el mundo. El año que viene y de ahí en adelante estudiaremos qué factores determinaron que países comparables, no todos son comparables, hayan tenido un mejor control de la pandemia que otros. Nos planteamos desde muy temprano cuál es el rol de una asociación médica, cuál es el rol de una asociación de psiquiatras, y nos concentramos básicamente en dos aspectos. Uno, el de la comunicación social, en donde estuvimos en gran parte ladrándole a la luna. Esperamos que algo se haya escuchado de todo eso, incluyendo aquí la recomendación de la selección cuidadosa de las palabras y las metáforas, porque las palabras y las metáforas generan representaciones que algunas son más favorables y otras menos favorables para vivir en pandemia. Por ejemplo, la fuerte sugerencia de no utilizar la metáfora bélica, primera línea de batalla, guerra contra el enemigo invisible, los caídos en acción, etc. Y el uso cuidadoso de palabras y metáforas, como por ejemplo no referirse al distanciamiento como distanciamiento social, sino como distanciamiento sanitario, para que lo que se promueva sea el aislamiento del virus y no el aislamiento de la subjetividad del otro, todo sobre la base de una idea de construir comunidad a partir de la solidaridad y del vínculo con el otro, especialmente con los vecinos y las vecinas más necesitados o más solitarios. El coronavirus viene a mostrarnos con bastante precisión la estructura del mundo en el que vivimos, un mundo estructuralmente injusto, con una distribución de la riqueza y de las oportunidades escandalosamente inaceptable, y con un gran retraso, incluso en algunos países ricos como Estados Unidos, en el desarrollo de políticas sanitarias inclusivas, solidarias, que permitan enfrentar los desafíos desde el nosotros y no desde la lógica individual. Es llamativo que un país como Estados Unidos, donde se construye la mayor parte del conocimiento científico médico que luego se consume en todo el planeta, sea uno de las regiones con peores resultados sanitarios en relación a la pandemia de coronavirus. Santiago, sí, por favor, gracias. Cierro. Creo que hablar de comunicación es hablar de salud mental, hablar de palabras y metáforas es hablar de salud mental, hablar de solidaridad y de comunidad es hablar de salud mental. Creo que es importante que en momentos como estos, los profesionales de la salud mental podamos salir un poco de la patología sin descuidarla y mencionar también el último punto que me olvidé, que ha sido una de nuestras insistencias permanentes, que es el cuidado de la salud mental del personal de salud. En este momento, el personal de salud está atravesando una etapa de agotamiento, donde no se le ha terminado de pagar los bonos prometidos, y somos muchos los que pensamos que esa desatención no pasa solamente por lo económico, aunque sea central, sino que el trabajador de la salud ha salido directamente de las pantallas y de los periódicos. Es necesario volver a instalar el trabajo sacrificado, sin fines de semana ni francos, de todo el personal de salud desde el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Claudia Borenstein, médica psicoanalista y presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Adelante, Claudia. Ahí está.
uno piensa que se tiene que preparar y cuando llega el momento no está preparado. Así fue con la pandemia, digamos, no nos pudimos preparar para lo que venía. Realmente, bueno, agradezco mucho a Humberto y a Santiago sus primeras exposiciones que enmarcan bastante de lo que quiero decir, quizás lo cambio un poco en función de lo que ustedes han dicho. Entonces, porque lo que fundamentalmente quiero presentar hoy es lo que ha hecho la Asociación Psicoanalítica Argentina, cambiando completamente la dirección de su política institucional para dirigirla hacia la comunidad. Me pareció que esto era fundamental, digamos, que lo que, no sé, históricamente se reclamaba a la APA, que estuviera encerrada en sus claustros, que no estuviera conectada, lo cual, por supuesto, no es cierto, porque hay enorme cantidad de psicoanalistas que trabajan en la comunidad. Por supuesto que está Humberto, estamos honrados de que un psicoanalista de APA sea director de salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que haya habido otros, que se llame a los psicoanalistas. También tenemos una política de mucho, pero mucho acercamiento con APSA, especialmente en esta gestión de Santiago Levin y antes con Tenconi, pero ahora también con Santiago, porque son presidentes con los que nos sentimos muy identificados, de modo, y creemos que coincidimos en la dirección, digamos, y esto me parece importante, digamos, unir fuerzas todos los trabajadores de la salud. Y me pareció importante también el posicionamiento institucional que permitiera a la APA dar una respuesta comunitaria en este momento y no seguir hablando de cosas teóricas. Por eso, digamos, el 20 de marzo, pienso que fue el 19 de marzo a las 8 de la noche que Alberto Fernández se dirigió al país y en 4 horas se decretó el aislamiento social, preventivo, obligatorio, que ahora se llama APSO, a diferencia de lo que tenemos ahora que es DIPSO, distanciamiento, pero bueno, un shock. En ese momento sí, hablé mucho con Humberto, algo de lo que él estaba haciendo y empezaba a hacer y pensó en hacer, lo sabía porque me lo contó, pero después lo fuimos siguiendo, y aprovecho para decir que creo que verdaderamente el dispositivo remoto es un dispositivo que va a ayudar mucho, digamos, para el trabajo en salud mental y para todo lo que se nos viene, porque se nos viene la segunda ola. Entonces, quizás tenemos la suerte de que caiga la vacuna antes y entonces siempre pensamos que no iba a venir la primera ola, así como fue en el resto del mundo, que ahora quizás no venga la segunda ola como en el resto del mundo, pero podríamos estar mejor preparados, entonces todo lo que estamos armando puede servir en este momento para algo que se está viendo largo, algo que se está viendo como una pandemia que dura mucho, que va a seguir, que vamos a tener que convivir con el virus y que vamos a tener que tener dispositivos de cuidado y de ayuda. Si es cierto y coincido, digamos, habría que ver, digamos, exactamente como dice Santiago, cuáles van a ser el análisis epidemiológico que se haga después de lo que ha pasado con la pandemia, y es cierto que a lo mejor es cierto que no es que ha despertado patología, pero sí ha ocurrido un enorme padecimiento de todo tipo, mental, físico, social, económico, y para eso lo que podamos hacer, los que estamos en la tarea de la salud y de la salud mental, es bienvenido. Querría decir que en primer lugar, bueno, y a partir de esos primeros momentos muy angustiantes y muy caóticos en que yo hablaba con Santiago y le decía, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Armar protocolos. Realmente fue un momento que si uno lo recuerda, era muy angustiante para todos hasta que empezamos a imaginar, por supuesto, nuestra tarea, pero también nuestra tarea social. Yo tenía una cosa clara. Quería que la Asociación Psicoanalítica Argentina, con toda la expertise que tienen los miembros que hay en ella, atendiera a la comunidad. No era fácil, había que organizar protocolos y yo dije, bueno, mientras se arman los protocolos, vamos a la pileta, agarro el teléfono, fui mucho a hablar en la televisión y en la radio y dije, acá hay un número de teléfono, llamen este número de teléfono, los vamos a atender.
Atendí primero yo el teléfono durante 2 meses, más de 500 consultas que atendí, y repartí entre los colegas que me decían, quiero atender, quiero atender, quiero atender. Hicimos 4 grupos de WhatsApp, así de sencillo, casero, 4 grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp decíamos, bueno, esta persona es de Salta, ¿a quién podemos? Por supuesto, gracias, agradezco muchísimo a Santiago el contacto con el Director Nacional de Salud Mental, gracias al cual pude estar en un chat de Salud Mental Unida y disponer de una información que de todas no hubiera tenido, para saber qué está pasando en distintas provincias, para preguntar a quién podemos recurrir. Ese sostén, digamos, que tuvo que ver con estar en contacto con Santiago, con Humberto y con todo el chat de salud mental, fue muy importante para nuestro trabajo. Entonces empezamos a llamar por teléfono, la gente llamaba y decía, es verdad que están ahí, es verdad, existen, ¿quiénes son? Entonces empezamos a atender con 3 bases, digamos, bastante sintéticas, que las aprendimos también de las Webex que se hacía de la Dirección Nacional de Salud Mental. Para nosotros es muy sencillo, los psicoanalistas: conectar, escuchar, apoyar, aconsejar, no interpretar. Eso no es tan fácil, no interpretar no es tan fácil, y tampoco es tan fácil no llamar pacientes a las personas que nos llamaban. No eran pacientes, no son pacientes, son personas a las que ayudamos, son consultantes. Fue muy difícil imponer esa terminología. Y bueno, y finalmente, digamos, después de darnos cuenta que esto continuaba, Laura Escapa, aquí presente, Eduardo Safdie, dijo, perdimos a la presidenta de la APA, no está más con nosotros, hagamos algo. ¿Y qué hicieron, digamos, conmigo y con la gente que nos estaba ayudando en la difusión, digamos, de todas las actividades que ahora tenemos? ¿Quién hubiera pensado que íbamos a hacer un simposio virtual? Que esto lo valoraríamos, que esto nos hace... Si atendíamos virtualmente o por teléfono, era atención de segunda. Si hacíamos un seminario, digamos, virtual, no valía para la APA, ni hablar los análisis de formación virtuales. Se nos impuso la importancia de lo virtual, la mentalidad virtual. Por supuesto, extrañamos la presencia, me encantaría estar cerca de ustedes, abrazarlos, charlar con ustedes, pero por lo menos los veo y estamos en contacto, o sea que tenemos distanciamiento, como Santi dice, sanitario, porque de alguna manera estamos juntos. Laura, quería mencionarte también a Eduardo Safdie, que trabajó en la plataforma, también a Internet Dinámica, que ahora nos hizo este power, para que ustedes vean de qué manera se entra a nuestra plataforma de atención. La hemos ofrecido también al Gobierno Nacional, te lo ofrezco también en caso de que les sea útil a Humberto. Lo que tiene esto es que varias personas al mismo tiempo pueden estar haciendo derivaciones. No me acuerdo si agradecí, Laura, agradecí a vos y a Eduardo que me insistieron para que Sí, agradeciste. Sí, perfecto. Tengo que agradecer a mucha gente, en realidad, porque hay 200 profesionales de APA que pusieron el hombro y decían, bueno, yo estoy listo, mándame la consulta. Tenía más velocidad de pedidos de consulta, una necesidad de solidaria que a mí realmente me impactó. Fue lo más impresionante que hice como presidente de APA. Me falta un mes para despedirme de esta gestión de 4 años y espero que sea mi herencia. Espero que mi herencia de APA sea la atención comunitaria, solidaria y gratuita. Entonces, bueno, mientras voy hablando, podés presentar Guille, si andás por ahí, para que vean un poco cómo es la hermosa plataforma que tenemos, y decir que hubo enorme cantidad de candidatos que trabajaron a la par con los miembros. Muchos psiquiatras ayudaron muchísimo en esta primera época. Necesitábamos gente que atendiera a personas que necesitaban medicarse, personas que necesitaban ir a una guardia, no se animaban. La presencia de los psiquiatras fue fundamental. En la próxima
Santi, quiero que estemos con los psiquiatras de APSA también. Hay muchos psiquiatras en APA, pero también creo que podríamos trabajar en conjunto. Aquí tenemos la plataforma que da la primera asistencia psicológica según los parámetros del gobierno de la Dirección Nacional de Salud Mental. Bueno, adelante, Guille. Entras ahí, creo que, no sé si va a estar que dice www.apacovid, acá está explicado, apacovid-19, ¿no? En algún momento, bueno, hay 7 profesionales en la admisión que me acompañan, Eduardo Safdie, Laura Escapa, Cecilia Andrade, Alejandra Gómez, María Angélica Pacheco, Adriana Pérez Alarcón, están desde fin de mayo atendiendo todo el día, todos los días, digamos, a veces paran el domingo y el domingo a la noche dicen hay 7 consultas. Hoy me llamó una persona que me dijo, hay una empleada en mi casa que está padeciendo una situación severa y no sé a quién llamar. Le di el teléfono, le di la entrada a la plataforma y hoy me dijo, muchas gracias, ya la atendieron. 24 horas está ya atendida. Las consultas, digamos, son consultas laxas de conversación, digamos, en donde se escucha fundamentalmente y se da un tipo de orientación con todo el background. Imagínense la sensación de tranquilidad de poner en manos de psicoanalistas consultas de este tipo. Hubo muchísimos psicólogos que pidieron estar. Ahí tenemos el formulario de carga. Entran en este mail y aparece el formulario. Ahí entonces llenan el formulario, lo hace cualquiera desde un teléfono, cualquier persona, es muy fácil, tienen que decir que no es un robot, y en breve creo bien el siguiente, que es que aceptan, dan consentimiento para ser atendidos. Acá no figura, pero eso es muy importante porque en el teléfono no teníamos. Ni bien entra a la plataforma, ahí ven que tienen todas las pendientes, urgente, normal, bajo, alto, todo esto es evacuado en el día por estas 7 personas que hacen el primer llamado y con un clic van a la lista de profesionales, que son en este momento 150, y se van derivando y automáticamente pasan abajo y, bueno, ellos inmediatamente que toman la consulta figura como que la tomaron y pasan 2 cosas una vez que la tomaron. Por un lado, ahora hemos incorporado ahí dice cómo tienen que hacerlo, el protocolo para la atención del profesional, es bastante sencillo para nosotros, y por un lado dicen, hacen un seguimiento clínico que queda archivado en la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero ahora se incorporó un formulario de Google que viene del Ministerio de Salud de la Nación. Aquí está, no veo, Laura, a ver. Bueno, aquí está como cuando lo toma la persona que lo ha derivado, que bueno, la prioridad es normal, a veces es alta, a veces es baja, se llama por teléfono, la última, bueno, hace 3 horas, esto es la solicitud del paciente, ¿no? Cuando entra el paciente. Tendrán una idea, se hace todo bastante rápido, el llamado y la derivación. En 24 horas la persona está atendida y luego se está haciendo este formulario de Google para entregar al ministerio y que figure la atención. Bueno, hay otras alternativas como cancelar la reserva, no aplica. Es muy ágil, digamos, el sistema, pero es personal, digamos. En realidad esto es simplemente para que varias personas atiendan el teléfono y deriven. Esto es fundamentalmente seleccione un derivador. Bueno, creo que con esto más o menos, creo que han tenido levemente una idea de lo que significa, digamos, de por qué estamos usando esta plataforma, que quería mostrarla. Acá están todos los profesionales. Claudia, ¿querés que agregue una cosita con respecto a la lámina anterior? Guillermo, si podés. Acá tenemos, como ven, una opción que es no aplica, y porque a veces hay algunas consultas que necesitamos derivarlas a algún centro externo, inclusive a veces al centro Racker, porque requieren de tratamiento, llaman para consultar, para pedir tratamiento. Entonces pasa para la próxima, Guille, por favor. Acá están todas las opciones
o que no responde, o que lo derivamos a un centro externo, como muchas veces consultan por alcoholismo, por intentos de suicidio y demás, entonces los derivamos al lugar indicado. Eso quería agregar, Claudia. Gracias, Lau. Tenemos un recursero muy amplio y para terminar, y con esto quiero terminar, nuestro objetivo fundamental era llegar a los profesionales de salud. Por eso iniciamos la consulta. Queríamos atender a los profesionales de salud en general. No lo logramos porque no es fácil, digamos, porque no tienen tiempo, porque nos llaman, y porque queríamos, digamos, necesitábamos para eso que hubiera, por ejemplo, y esto también me gustaría que eso sucediera, que en una hora en que se pudieran reunir en un lugar con una computadora, se hiciera un Zoom con un profesional. Lo logramos con hacer, y fue una experiencia muy importante esa, con un centro geriátrico de alta complejidad, con más de 600 trabajadores, médicos, enfermeros, kinesiólogos, y realmente pudimos armar 10 grupos con profesionales especializados en grupos, y trabajamos 3 meses una vez por semana con ellos para ayudarlos con las angustias, con el burnout, con el protocolo. Realmente fue muy intenso ese trabajo, y nos gustaría, si se lograra poner computadoras en los servicios, podríamos perfectamente hacer grupos Balin, grupos de apoyo, grupos para prevenir las angustias o contener las angustias del personal de salud. Ese espacio que tenían en este geriátrico lo llamaban el campito, ¿no? Un lugar en donde ellos se comunicaban y hablaban, porque poner palabra a la angustia, como decía Laura, que dijo ayer Aldo Beche, que fue muy importante, ponerle palabras a la angustia ya realmente es un alivio grande al padecimiento que esto está produciendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Claudia. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra. No había dicho, perdón, lo último, es nada, una gota en el océano en comparación a lo que dijo Humberto, pero hemos atendido casi 2.000 consultas. Sin embargo, para nosotros es importante. Normalmente el RACER recibe 150, 200 consultas por año. Esto es gratuito, no es a bajos honorarios, pero en la pandemia hemos atendido 2.000 consultas. Creo que es un número importante. Bueno, gracias, Claudia. Ahora sí le vamos a dar la palabra al doctor Adrián Besuquio, médico psiquiatra, psicoanalista, a cargo de los servicios 21 y 22 del Hospital Borda, secretario del Centro RACER de APA. Adelante, Adrián. Gracias, Laura. Una pequeña aclaración, es servicio 21 y 23. Son varios en el pabellón donde estoy. Pero bueno, gracias igual por la presentación. En la homilía del servicio de Viernes Santo en Roma, en la Catedral de San Pablo, mientras se desarrollaba según los protocolos impuestos hasta al mismísimo Papa, Monseñor Rainiero Cantalamessa, que es un sacerdote carismático, trataba de explicar lo que le estaba sucediendo a la humanidad en aquel momento. Y lo comparó con el artista que pintó el mural de la Catedral de San Pablo en Londres, que se llama James Fourier. Este artista estaba contemplando su obra en un andamio y empezó a retroceder para verla panorámicamente, sin darse cuenta de que estaba por caer al precipicio. Un ayudante, pensando que si le gritaba la tragedia iba a ser inminente, tiró un pincel con pintura al fresco y el autor se adelantó en ese momento y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando yo escuché este ejemplo, que me quedó, me preguntaba, tal vez el sacerdote alude a lo divino, pero yo me preguntaba si los psicoanalistas no pudimos arrojar el pincel y advertir aquello que ahora observamos con tanta facilidad. La cultura humana actual, con sus orgullosos logros de poder tecnológico, avanzaron sobre la naturaleza hasta límites difíciles de imaginar. El capitalismo globalizado, con sus imperativos de excesos de producción, de eficiencia y de simplificación, genera cada vez más desigualdades que recrudecieron con la pandemia
donde vemos que el dinero iguala, pero los precios hacen la diferencia, incluyendo el acceso a la salud en algunas naciones, no la nuestra, aunque de acuerdo a cómo se pueda ver, en algunas zonas del país esto sucede, pero otros países más desarrollados tal vez tienen un sistema de salud que está moldeado para otro tipo de problemas más particulares y no para una pandemia como esta. El yo actual es un yo positivo, que todo lo abarca y todo lo puede, si tiene la habilidad, las condiciones y las posibilidades para hacerlo. Se premia el rendimiento, el éxito, bajo los influjos de la omnipotencia y la megalomanía, fruto de una sociedad borderogénica, tomando una denominación del doctor Basili, en la cual la represión está disminuida y se favorece el mecanismo de disociación, escisión y proyección. Y esto lo vemos en la actitud que tiene la población y a veces los gobiernos hacia la pandemia. Los riesgos del individualismo instaurado en la cultura actual, sobre todo como estaría ganando espacio el individualismo a la persona humana, a su subjetividad y al muy humano sentimiento de solidaridad, que de alguna manera se va perdiendo. La solidaridad se expresa en una comunidad que puede reunirse, generar grupos, mantener los rituales que le dan identidad, libertad y cohesión social. Así vemos que se van diluyendo fronteras, ideologías y hasta la noción de patria y la noción de nación. Los postulados de la globalización venían instilando subrepticiamente las bondades de la supuesta libertad, con sus promesas de gratificaciones y éxito basado en el desarrollo individual, el emprendedorismo y el achicamiento del Estado. Así es como el objetivo de la cultura actual está puesto en desarrollar una ganancia ilimitada, el poder económico y la polarización en el mundo de las diferencias sociales, que cada vez son más grandes, sobre todo en las diferentes naciones que están tratando de desarrollarse frente a la concentración del poder económico e industrial en algunas zonas del mundo. Mientras tanto, la prepotente criatura humana, con su limitada también capacidad de trasladarse, pisotea el planeta en una peregrinación constante en busca de los nuevos objetos de adoración, ahora proyectados en los museos, la arquitectura y los destinos exóticos. Como también el éxodo y las peregrinaciones por las facultades del mundo, las universidades, que con los másters y doctorados parecen prometer que cualquier carrera profesional que no pase por ellas no tiene un futuro promisorio. Siguiendo esta idea, en el mundo existen 3.700 aeropuertos, de donde salen 170.000 vuelos por día y se trasladan 12 millones de personas por año. Perdón, por mes. En 2017 fueron 410 millones de personas que viajaron en avión por el mundo. Así llegamos a esta realidad que todos conocemos, pero que a psiquiatras y psicoanalistas nos implica doblemente, ya que estamos como miembros de la comunidad y lo estamos padeciendo nosotros mismos. De alguna manera, lo que se puede observar es un aumento de patologías, según lo que yo he podido ver, que tienen que ver con el burnout, con las crisis de pánico, con la depresión y las bipolaridades, si podemos llamar así. Y esto de alguna manera tiene que ver con cómo la cultura actual favorece esto que es la hiperactividad, la hiperproducción, que no haya descansos, que el descanso sea no trabajar. Y de alguna manera esa es la libertad que tiene el individuo, de producir y de ser responsable de su propio éxito. Con un Estado que cada vez, de alguna manera, apoya menos a los que no tienen esa suerte de tener talento. Entonces, la pandemia lo que vemos es que genera múltiples pérdidas de objeto en la gratificación de la autoestima, que se regula en esta sociedad borderogénica principalmente por la sexualidad y el trabajo, y hay diferentes variedades de conflictos de acercamiento-alejamiento que son predípicos y que están dadas o dados por las dificultades del aislamiento, ya sea el DISPO, el ASPO, y que generan ansiedades de engolfamiento y abandono, que tienen contenidos de parricidio y de incesto, o mejor dicho, según el orden de incesto y de parricidio. Y así vemos los síntomas a nivel social, donde se dificulta mucho a veces la convivencia, donde hay dificultades domésticas, de violencia y de maltrato, que aumentan con esta convivencia forzada.
En el consultorio lo que vemos es la centralización de la conflictiva en los temas de la pandemia, decantación de conflictos que precipitan y distorsiones en las relaciones, sobre todo laborales, con el teletrabajo que genera familias que tienen que trabajar, por ejemplo, los padres de las 5 de la mañana en adelante para poder usar la computadora que los hijos usan en el colegio, o hasta las 3 de la mañana para trabajar cuando los chicos se van a dormir. Todo esto de alguna manera no fue muy contemplado con las leyes laborales. Y a la vez, lo que yo noto es la presencia del letargo, siguiendo las ideas de Ceccio, en el sentido de cómo la muerte que aparece todos los días en partes de guerra de alguna forma se va acercando a la relación transferencial y al vínculo entre el paciente y el terapeuta. Yo me pregunto también la teoría del campo, que creo que mencionó Humberto, cómo se da en las videollamadas, dado que un sujeto y un objeto tienen que estar a cierta distancia para que se genere ese campo magnético. Yo creo que eso lo perdemos en las videollamadas. Ahora, para terminar, una experiencia muy llamativa es la que estamos teniendo en el Hospital Borda, donde se está tratando de iniciar una investigación acerca de por qué hubo tan pocos pacientes contagiados. Yo creo, no tengo estadísticas de todos los servicios, pero creo que no suma más de 50 y hubo 2 fallecidos solamente, y una muy baja incidencia de patologías relacionadas con el COVID. Si bien se instauró desde principios de la ASPO un aislamiento que volvió al Borda en un manicomio, porque no hay visitas, no hay salidas, no hay talleres, no hay actividades, no hay grupos de cooperanza, grupos que hacen festivales los fines de semana, y los pacientes tomaron 2 actitudes: o se fueron y no volvieron, o les dimos altas y empezaron a pedir altas, y se estuvieron dando altas que nunca se habían podido dar antes, donde los familiares estaban varios meses sin verlos y los pacientes se dieron cuenta que así no podían seguir. Y así tenemos los 2 servicios donde yo estoy con la mitad de los pacientes que empezamos la pandemia, y con varias altas que están proyectadas para antes de fin de año, siguiendo esta idea, donde muchos pacientes me dicen: doctor, quiero ir a otro lugar porque no tengo permiso, y no podemos vivir. Los pacientes no pueden salir a hacer compras, no pueden salir a la lavandería, y una cantidad de cosas. No pueden ver a la familia, salvo por videollamadas que tenemos en el servicio una computadora, con posibilidad de hacer Zooms. Pero entonces, la observación es que las diferentes patologías se comportan de diferentes formas. Tal vez la neurosis es la más adaptada y la psicosis es la que más neutralmente, de alguna forma, más graves, pueden torear la pandemia por la disociación, las escisiones y la falta de contacto y de sentido de realidad que vemos en los pacientes. Bueno, esto es lo que más o menos quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alberto Álvarez, que es psicoanalista y psiquiatra, miembro didacta de APA, miembro de APSA, coordinador del Grupo de Investigación de Psicosis en la actualidad y presidente del capítulo de Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad APA-APSA. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la comisión organizadora de este simposio. Y bueno, voy a tratar de decir algunas de las cosas que la verdad que a mí me sirvieron mucho pensarlas para tener alguna idea de qué cosas estuve pasando, haciendo, diríamos, durante todos estos meses que fueron tan intensos y que tan de golpe nos metió en esta pandemia. Como casi todos ustedes, me vi obligado a atender en forma virtual a todos los pacientes, pero considero que esto no cambió la esencia de los tratamientos. Considero que hay una cuestión que se mantiene, un objeto pulsional, que es la voz, que por lo menos ese está, y me parece que es muy importante. La voz junto con la presencia virtual, pero no por la presencia virtual, sino por la función del analista y el deseo de poder estar allí y el deseo de dar ese alojamiento al que está llamando, ¿sí? Así me parece que lo que fue posible es inventar un encuadre para cada uno.
para cada uno de estos casos que hubo que atender. Voy a referirme sucintamente al tema del encuadre, porque ¿qué es lo que posibilita el encuadre? Es un marco para que algo pueda ser dicho, fundamentalmente, y que ese decir pueda ausentar el ser, ¿sí? Esa esencia que a veces nos confunde, el yo, podríamos decir de otra manera, y que aparezca algo de lo no representado. Es en ese sentido, a mi entender, que el encuadre aloja ese algo imposible, algo de la imposibilidad que no tiene representación. Ahora, me he visto en otras situaciones donde el encuadre no alcanzaba. Había que encuadrar al paciente y aquí fue muy importante la ayuda y el llamado a nuestros colegas psiquiatras para poder favorecer ese encuadramiento al paciente y evitar pasajes al acto, actuaciones suicidas, intentos de suicida, situaciones de emergencia subjetivas donde este encuadramiento es fundamental, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que la presencia tanto del psiquiatra como del analista se juega con todo, aunque sea solo el vehículo de la voz y la pantalla esté allí. En cuanto a la función del decir y que toma no solo lo simbólico, sino que hay algo también de lo real que se juega, pero con la presencia de la función del analista y del deseo del psiquiatra de poner en juego todo su saber y su hacer. Si no, el número de sesiones, tiempos, lugares es algo vacío que no tiene demasiado sentido. Ahora bien, yo me pregunté la humanidad ha vivido varias pandemias, ha vivido en el siglo XX serios cataclismos culturales, como todos sabemos. Muchos de nuestros analistas fundadores vinieron emigrados de la guerra, algunos de los campos, otros de la guerra civil, y me parece que algo de eso, algo de esa vivencia han transmitido y ha sido como un fermento para que luego en APA y en otros lugares de la salud mental de la Argentina hubiera algunos dispositivos, me parece muy creativos, muy interesantes. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que inventó Pichon Rivière con los grupos, con la psicología social, el invento también de García Badaraco, de las multifamiliares, ¿no? Que eso por suerte está funcionando a pleno, y me acordé también que dentro de las pandemias, yo cuando era chico estuve en la epidemia de poliomielitis infantil, ¿no? Que fue muy grave. Se murieron algunos de mis amigos, algunos otros, algunos padres, algunos maestros, pero bueno, eso pasó, quedó en el inconsciente, podríamos decir, pero me parece que todo eso de alguna forma me ha dado alguna posibilidad para trabajar en este momento de una manera particular, ¿no? Ahora, creo que lo importante en cuanto al encuadre es la función, o sea, la disposición del analista a escuchar. Y me acordaba cómo le pasó a Freud cuando de vacaciones en los Alpes le golpean la espalda y le preguntan si le pueden decir algo. Ahora estamos todo el tiempo, nadie nos golpea la espalda, pero sí tenemos los mensajes de WhatsApp, las llamadas, los mensajes también por texto y los mails. Entonces, el encuadre pone en acto que el compromiso de los presentes, además del horario y lugares convenidos, es del orden de un pacto, del pacto de la palabra. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la pulsión de muerte puede vehiculizarse sin sus estragos reales. Ahora bien, voy a traer una cita que me llamó hace mucho tiempo la atención, que es Lacan plantea en un texto La psiquiatría inglesa y la guerra, que tras haber vivido 5 semanas en Inglaterra en el año 45, luego de la Segunda Guerra, relata las experiencias originales de Bion y Rickman sobre la dinámica de los pequeños grupos de soldados enfermos o heridos en la guerra, y nos dice:
me parecieron unas palabras muy importantes para ahora. Vuelvo a encontrar la impresión del milagro de las primeras andaduras freudianas. Encontrar en el impas mismo de una situación la fuerza viva de la intervención. Y él descubre que la experiencia de estos grupos sin jefes de Bion le hace comprender que Freud había desatendido la identificación horizontal en beneficio de la vertical y intenta trabajar en un sentido donde el eje horizontal no estuviera dominado por el vertical. ¿Y cómo sería esa aplicación al psicoanálisis? Entonces empieza a decir y a hablar y a decir muchas cuestiones en relación al lazo social, a lo específico del lazo social que plantea el psicoanálisis. Bueno, esa fuerza viva de la intervención es lo que nos ha unado a psiquiatras y psicoanalistas en estos tiempos. En las instituciones predomina lo múltiple de las transferencias en detrimento del predominio de lo uno. Puede desplegarse mejor ese lazo a los otros semejantes. Bueno, lo que hablé, los grupos, bueno, en este momento esto se ha ampliado en los seminarios, grupos de investigación, todo por Zoom, en los capítulos funcionando, y los múltiples grupos de Zoom creados en este periodo en instituciones tanto públicas como privadas, y que han ayudado a sostener a los pacientes y a nosotros, porque la verdad que muchos de estos grupos, especialmente en los 2 primeros meses, fueron un soporte para que nosotros los analistas pudiéramos seguir funcionando. En cuanto al encuadre, también se han planteado modificaciones. Por ejemplo, Roussillon habla del encuadre a medida, Lacan el caso por caso y Winnicott del análisis modificado y las entrevistas. Yo quiero rescatar lo de las entrevistas, ¿no? El aporte de Winnicott de las entrevistas, porque me parece que esto es lo que muchas veces, sin saberlo, por ahí lo que ha dicho Winnicott, lo hemos aplicado y ha sido posible a través de la palabra o del psicofármaco resolver situaciones muy diferentes, muy difíciles. Me acordaba de algunas de ellas a través de pacientes de la plataforma COVID-19, donde muchas veces la gravedad del caso nos convocó a posibilitar invenciones estabilizadoras en 2 o 3 entrevistas. Ahora, quiero pasar a hablar un poquito, si tengo tiempo, de lo que es la salud mental en relación del psicoanálisis y un posible diálogo con la psiquiatría. Hay un autor que es Jenna Luch, que dice en un libro, que dice, la salud mental es poder pasar a otra cosa. El pasar a otra cosa sería la posibilidad de crear las condiciones de establecer puentes con la salud pública para dar lugar al sujeto. Ahora, ¿con qué cuenta el psicoanálisis para esto? Bueno, el pedido del analizante para asociar, la regla de abstinencia y el hacerle un lugar al discurso del que esté allí sentado. Ahora, citaré algo que me parece importante, que el primero que hizo esto en acto fue Pinel. Lo formula como una condición de su cura. Pinel es el primero desde la psiquiatría que propone por su método de cura este cambio del alienado de pasar a otra cosa. Todo esto que menciono no sería posible sin el establecimiento de la transferencia y la instrumentación de maniobras conducentes al establecimiento de la misma. Lo tengamos en juego como una variante y trabajemos con ella o no. A mí me sorprendió mucho, atendiendo pacientes psicóticos en esta época, como pacientes que estaban ligados a un servicio con un psiquiatra, donde el psiquiatra de repente se murió, se enfermó, desapareció, entraron en una regresión tremenda y fue simplemente el hecho de poder alojarlos, escucharlos y poder hablar una vez por semana, ese cuadro cambió rotundamente, ¿sí? Alberto, te voy a pedir que vayas redondeando, por favor. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Estaba con el tema esto de la salud mental y de lo que es pasar a otra cosa, y tenía algunas otras citas, pero voy a decir algo que trae Lacan también en relación a la cura, ¿no? Él plantea
la cura como un interés común entre el analizante y el analizado. Él dice, interés común es lo que se llama curación. Ahora, en esta pandemia se puso de manifiesto otro interés común, que es el cuidarse y estar vivos para, a partir de allí, hacer posible pasar a otra cosa. Por otro lado, Freud es muy explícito y plantea que para sobrevivir necesitamos del auxilio del otro, el Nebenmensch, que coloquialmente una colega que sabe alemán dice que es el humano de al lado, nuestro semejante. Por otro lado, Lacan dice, cada vez que digo tú en un clima de desamparo, aparece el prójimo y frente a ese tú, a ese reconocimiento, me constituyo yo. Una conclusión, y yo iba a hablar un poco más sobre lo que entiendo que es la sublimación. Sí, pero te voy a pedir que vayas redondeando porque así podemos... Una última frase, Laura. Bueno. Conclusión es que la sublimación eleva al semejante a la condición de prójimo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus enriquecedores aportes. La verdad que estuvo muy interesante todo lo que trajeron. Y sobre todo el aporte, cada uno desde su lugar, de cómo fueron modificando y adaptando los dispositivos para este momento que estamos viviendo. Bueno, Sebastián, ¿tenemos comentarios de Facebook? Bueno, buenas noches a todos. Hay una infinidad de felicitaciones por las ponencias y por el dispositivo a las que me sumo. Está Patricia Roth viéndonos desde Madrid, nos están viendo Claudio González desde Mendoza, Mireia Kaur de Chile, Sirlén Rodríguez desde Sinaloa, México, Liliana Sver desde Córdoba, desde Bahía Blanca, de Rosario, desde Perú. También hay un montón de felicitaciones por haber podido llevar a cabo el simposio de modo virtual y llegar a tantos países. Bueno, hay un montón de felicitaciones, ahora sigo, pero convoco porque hay poquitas preguntas, así que quienes quieran, mientras sigo leyendo los comentarios, están a tiempo. Convocamos Perla Wernick, Claudia Selener, Clara Schechman, felicitan muchísimo a la mesa. Bueno, Beatriz Inés Mónaco destaca: qué bueno que podamos cambiar distanciamiento social por distanciamiento sanitario, dice que está más ligado a la pulsión de vida. Damasia Camauer felicita especialmente a Claudia por la gestión y por el dispositivo, y dice que hay que romper estructuras fijas para poder dar lugar a lo real. Cristina Cochia nos cuenta su experiencia, que en 2001 participó de algo parecido en Rosario durante la crisis, atención telefónica. Bueno, y Patricia Morandini Roth desde Madrid también nos cuenta su experiencia, que trabajó en un dispositivo de prevención durante la época de Alfonsín acá, y nos cuenta que esa institución fue arrasada en los 90 y pregunta ahora desde España si hoy en día hay acá alguna campaña de concientización sobre prevención en violencia y salud mental para esta etapa con menores de 18 años. Y después Mirta Goldstein felicita a la mesa, y Alejandro Favela pregunta por la trascendencia sin el encuadre terapéutico, supongo que se refiere al encuadre tradicional, por la trascendencia de este tratamiento sin el encuadre tradicional. Eso es lo que entendí de la pregunta, no sé si la leí muy bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo, agregar algo? Los escucho. Abrí el micrófono, Alberto, por favor. O Adrián. Yo podía agregar algo que otra de las cosas interesantes del hospital es que dejó de haber consumo de drogas, porque a los pacientes no salir y no entrar los dealers al hospital y no entrar los que roban
hubo mucho menos incidencia de robos y menos incidencia de consumo de sustancias. Son uno de los beneficios, de alguna manera indirectos, pero temporales, porque los pacientes tampoco eligen esa situación, muchos de ellos. Una de las cosas a destacar. Y otra es lo importante de la distancia y la amplitud que tiene el pabellón y que tiene los parques y que tiene el Borda como estructura, y que eso facilitó que no suceda lo que sucedió en muchos geriátricos, donde la cercanía fue definitoria para altos niveles de contagio, ¿no? Nada más que eso. Alberto, ¿querías agregar algo? Sí, algo que me quedó, lo de la salud mental en relación a pasar a otra cosa, ¿no? Desde el psicoanálisis también lo podemos explicar desde aquel núcleo de goce que quedó en el cuerpo por experiencias infantiles, y que la pulsión puede transformarlo en el sentido de hacerlo pasar a otra cosa, ya sea a la palabra, o por eso me parecía importante, y creo que se dio mucho en esta época de pandemia y todavía sigue dando, el tema de la sublimación, ¿no? Que es un destino de pulsión diferente, sin descarga sexual, ¿no? Pero donde es muy importante la presencia del otro. En esto Lacan también, siguiendo a Freud, destaca que no es necesaria una obra de arte, sino que son pequeñas cuestiones que cada uno puede hacer desde su casa, desde su intimidad, y tener un destino pulsional que englobe al otro, que esté el prójimo en juego, ¿sí? Ya sea una comida, ya sea un arreglo, ya sea cualquier cosa. Ahora, el tema, vos decías, Adrián, por suerte en el hospital las adicciones no, pero me parece que la otra cuestión del destino pulsional complicado es cuando hay una adicción donde hay una anestesia de la pulsión, ¿sí? Y no solamente me parece que por lo que yo he oído y he trabajado, los pacientes adictos que estaban en tratamiento o en los dispositivos también han mejorado mucho, ¿sí? No así los que estaban sueltos, diríamos, los que no estaban. Y la otra cuestión que se incrementó mucho, buscando también como una anestesia de la pulsión, es el uso de psicofármacos en adultos y en tercera edad, para dormir, para relajarse, para lo que sea, pero hay actualmente un uso abusivo de psicofármacos. Bueno, gracias, Alberto. ¿Tenemos preguntas, Sebastián? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Perdón. Sí, también con Humberto. Y que creo que pidió la palabra, así que sí. Sí, Humberto. Humberto. Ahí está, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ante todo quería intercambiar entre nosotros, que me parece que tenemos varias cosas que podemos enriquecer a la mesa del diálogo que fue surgiendo de las distintas presentaciones. A ver, por un lado quisiera retomar algo que dijo Santiago, que me parece muy importante, que es que a veces la palabra padecimiento borró el concepto de enfermedad mental o de patología mental o de la psicopatología, y eso me parece que es rescatable volver, y tiene que ver tal vez con tensiones que está habiendo en este momento entre el rol de la psiquiatría en el campo de la salud mental, y no voy a ahondar en esto porque es un tema complejo, pero evidentemente la palabra padecimiento no alcanza para explicar todo lo que pasa en el campo de la salud mental, y existen las patologías y las enfermedades mentales, y de hecho, en este contexto de pandemia, se han agudizado muchas de ellas, y lo que no sabemos muy bien es cómo se están expresando, pero sí yo les quisiera comentar algo que estoy registrando desde el lugar que ocupo. Están llegando muchos episodios de violencia, y muchos pacientes con descompensaciones psicóticas, y se ve popularmente, digamos, no voy a hablar de los hechos son de público conocimiento, pero sí les puedo decir de lo que me está llegando a partir de personas que tienen hechos de violencia con descompensaciones psicóticas. Me parece que durante el contexto de pandemia ha aumentado los indicadores de violencia, tanto intrafamiliar, y eso lo tenemos en las redes
de violencia y una descripción de un aumento de la violencia intrafamiliar en familias que ya tenían indicadores de violencia, pero también en los pacientes psicóticos han aparecido descompensaciones marcadas por violencia, con lo cual el tema de rescatar la palabra patología mental o enfermedad mental no es peyorativo. Yo entiendo el concepto de no estigmatizar, pero también con eso corremos el riesgo de no entender la dimensión de algunos problemas de la patología mental. Por otro lado, algo que decía Adrián, que es interesante, no coincido con vos, Adrián, en decir que se ha transformado en un manicomio, porque la verdad que lo que intentamos hacer fue evitar de que ingrese el virus a los hospitales. Entonces, no coincido con vos en esa palabra, pero sí coincido en que muchos pacientes que estaban alojados ahí desde periodos muy prolongados pidieron irse de alta porque no querían vivir encerrados. Eso es un indicador de que la internación no era lo que correspondía. Es decir, ahí el virus puso en evidencia una necesidad del sistema de tener que revisar el porqué de esas internaciones tan prolongadas, porque los propios usuarios del sistema, pacientes, pidieron salir. Y eso es un indicador de que probablemente no se necesiten tantas camas en estos hospitales, se necesiten menos, y tal vez sí una reconversión, una readecuación, que es lo que estamos haciendo. Bueno, era para intercambiar un poco. Gracias, Humberto. Me pidió la palabra Santiago. Sí, adelante. Sí, quería decir que me produce mucha satisfacción escuchar que hubo muy pocas infecciones en el Hospital Borda. Me parece de enorme importancia ese dato. Personalmente yo tenía mucho miedo al inicio de la pandemia de que esto fuese de otra manera, porque un hospital como el Hospital Borda se podía comportar como una institución cerrada, como un geriátrico, y a mí me preocupaba especialmente, y el grupo de dirigencia de APSA también, y lo transmitimos, lo hicimos transmitir, que esto pudiera funcionar como un elemento en esta lucha intestina que mencionaba Humberto recién, y que jugara en contra nuestra, y aparte con perjuicio a personas internadas en el hospital. Así que primero quiero decir que me complace mucho ese dato, me parece que eso es una buena noticia. Y muy bien, Adrián, entre otros, vos sos acá el colega que trabaja en el Hospital Borda, en este grupo actual, así de acá donde estamos en este simposio, así que realmente mucha satisfacción con eso. En relación al otro tema, me parece de mucha importancia. Después estudiaremos por qué ese número es bajo o no, qué sé yo. En parte será porque algunas cosas se hicieron bien, y de otra parte será por otras razones, no lo sabemos aún. Creo que incluso hasta los más acérrimos defensores de la dignidad del riesgo y la libertad por encima de la clínica estuvieron de acuerdo en su momento en que había que cerrar el flujo de salida y de entrada en ese momento, así que creo que ahí confluimos todos. En relación a lo anterior que decía Humberto, yo creo que estos son momentos en donde con palabras sencillas, sin ponernos muy sofisticados, tenemos que ayudar a distinguir dos errores opuestos. Uno es la medicalización y el otro es la despatologización. La medicalización, todo se ha visto muy incentivado, aumentado durante la pandemia. Entonces, hemos visto colegas, la verdad que los médicos comunicamos muy mal, decimos muchas barbaridades en los medios, a mí me da mucha vergüenza escuchar de lunes a lunes barbaridades o rupturas del secreto profesional o opinión sobre personas que no se conocen en función de estas desgracias que pasan a veces en la calle. Nosotros tenemos que ser especialmente serios con la ética, con el respeto a la privacidad, a la intimidad, al secreto profesional, en gran parte proveniente de la tradición freudiana. Pero así como es importante no medicalizar, también es importante insistir en que el hecho psicopatológico existe y que existen los síndromes con delirios y alucinaciones y que existe una especificidad en el abordaje del médico psiquiatra y de la médica psiquiatra
y que en nuestro país, particularmente uno de los pocos lugares del mundo, nuestra ciudad de Buenos Aires, puede exhibir un exitoso maridaje entre el psicoanálisis y la psiquiatría, que hace que todavía caminemos por aquí muchos que nos autodenominamos psiquiatras dinámicos o psicodinámicos, y que no podemos conseguir el psicoanálisis sin la psiquiatría, ni la psiquiatría sin el psicoanálisis. Bueno, gracias, Santiago. Claudia, ¿querías agregar algo? El micrófono, por favor. No, celebro el diálogo, digamos, porque creo que el pequeño aporte que puede hacer cada uno desde su lugar, multiplicado y unido, potencia la efectividad de nuestra tarea. Y así como y el deseo, digamos, de hacerla y de hacerla lo más eficazmente posible y de testear aquello que hemos hecho y que ha probado eficacia, y yo insisto con esto, no teníamos ninguna simpatía por la telemedicina y por la teleterapia. Por supuesto que hace años que los analistas, por lo menos, estamos atendiendo, digamos, por Skype y por teléfono y discutiendo este tema, pero realmente no era algo que se lograra valorizar, parecía algo como de segunda. Y yo creo que hay que ponerlo ahora en primer plano, porque con eso podemos hacer mucho por la salud mental de la población. A nosotros nos han llamado personas que salieron de la cárcel y que estaban sin trabajo, nunca hubiéramos tenido ese tipo de consultas, nos han llamado gente en Santa Cruz, gente en Filipinas que estaba varada en el aeropuerto, a quien hemos acompañado en trayecto hasta su casa y en los chats decíamos, ya está en casa. Por teléfono, nos ha llamado gente que jóvenes que por WhatsApp nos querían comunicar que no podían hablar porque sus padres los escuchaban y los hemos atendido por WhatsApp. Es decir, ya que estamos en el ámbito de APA, yo quisiera hacer un desagravio público, porque con Claudia discutimos bastante al inicio de la pandemia si era conveniente o no que una asociación por su cuenta iniciara una iniciativa de este tipo. Y yo era partidario del no, y era partidario de que teníamos que poner todos los esfuerzos en la colaboración con las distintas jurisdicciones de salud del país. Y yo estaba muy convencido, y APSA se involucró en iniciativas enormes que nos llevaron muchísimo trabajo y que finalmente quedaron en la nada. En cambio, Claudia, empezando desde su propio teléfono, empezó con una iniciativa que yo en privado le decía, no te metas con eso, Claudia, y al final, hoy, a 8, 9, 10 meses de la pandemia, ella puede decir, hemos atendido 2.000 consultas, y realmente te felicito por ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias, Santiago, por decir esto. Yo me había olvidado, pero en realidad cuando se me mete una idea en la cabeza no es muy fácil sacármela. Así que en realidad tenía esa idea fija de que vamos a ayudar. Tampoco era fácil en APA porque todo el mundo tenía también un poco de miedo, ¿no? Pero resultó bien, claro, por suerte resultó bien, y resultó que los psicoanalistas podemos hablar 2 o 3 veces con alguien y alguien nos dice, muchas gracias, me ha ayudado, no tiene que estar en el diván durante 3 años, ni muchísimo menos. O sea, poner en valor este instrumento que tenemos. Gracias, Santiago. Gracias por reconocerlo y no me había olvidado. Yo no me había olvidado, porque para mí fue una gran frustración. En la pandemia pasan estas cosas que uno pone mucho esfuerzo en algunas cosas que después no surgen por H o por B y no es culpa de nadie. Pero como a mí me enseñó Lía Ricón, socia de APA y de APSA hace mucho tiempo, en nuestra vocación tiene 2 bases. Una es la curiosidad por el funcionamiento de la mente y el cuerpo, y la otra es la capacidad reparatoria. Hace un rato Alberto hablaba de la sublimación. Y yo creo que eso que vos hiciste, que ustedes hicieron, es una gran sublimación también, como toda la participación que desesperadamente todos necesitamos hacer, quienes tenemos vocación de servicio, quienes sentimos esa felicidad por un muchas gracias, y que al principio de la pandemia nos desesperaba buscar formas de poder ayudar. Cada uno hizo lo que pudo, algunas cosas salieron un poco mejor, otras salieron un poco peor, y vamos aprendiendo. Quería rescatar algo con respecto, perdón Humberto, perdón que te interrumpa, es muy chiquito, pero solamente quería rescatar esto desde la experiencia de la plataforma,
y que fue realmente, como dice Claudia y como vos percibiste, Santiago, fue muy abrupto y por momentos hasta sorpresivo. Nosotros mismos empezamos con sorpresa a darnos cuenta del valor que tenía nuestra escucha, porque solamente con atender el llamado antes de derivárselo a un profesional, ya el consultante nos devolvía la sensación de alivio con que se quedaba. Y la verdad es que eso ya era un montón. Humberto, y vamos a tener que, aunque sea, darle alguna vueltita después a algún comentario, porque ya nos pasamos, pero nos quedamos un rato más si están todos de acuerdo y a gusto. Humberto. Yo quería decir algo que con respecto a este diálogo que tuvieron Santiago y Claudia, que en realidad son dos asociaciones a las cuales yo pertenezco. Yo soy miembro de APA y soy socio de APSA desde hace muchos años. Y inclusive fui el creador del capítulo de Psiquiatría Dinámica, que es ese diálogo que estamos teniendo ahora entre psicoanálisis y psiquiatría hace muchos años. 94, 95, por ahí. Bueno, pero el punto es el siguiente. Claudia me llamó y me preguntó, voy a hablar como si estuviésemos hablando en el living de casa, ¿no? Es decir, Claudia me llamó y me dijo, Humberto, quiero llevar adelante esta idea para APA. Yo la acompañé a Claudia en el primer año de la gestión en APA, en Racker, y entonces ella me llamó y me dijo, bueno, quiero tener la idea de desarrollar un proyecto que tenga que ver con acercar a APA a la comunidad y atender. Y quiero ofrecértelo como diciendo a la ciudad, bueno, yo les cuento lo que me pasa a mí. Más allá de pertenecer a APA y APSA, en el rol que ocupo ahora, yo no puedo, digamos, darle lugar a distintas asociaciones dentro de lo que es política pública de salud, porque yo tengo que gestionar políticas públicas de salud. Y lo que le dije a Claudia en su momento fue que me parecía bien que desarrolle APA su propio programa, porque no alcanza, a nivel, lo digo a nivel país, imagino, no son mis jurisdicciones, y además hay algo que tiene que ver con el psicoanálisis, que es el fenómeno de la transferencia. Hay personas que van a llamar a APA, porque es APA, pero no van a llamar al 0800 de la ciudad, porque tal vez consideren que no es para ellos ese lugar y que sí es APA. O la transferencia estará con APSA, bueno, en este caso no se desarrolló la plataforma, pero si se hubiese desarrollado, tal vez hubiese habido gente que hubiese sentido la necesidad de comunicarse con alguien que inspiraba esa confianza. Nosotros tenemos la obligación de generar un dispositivo de atención pública, gratuita, universal, de 24 horas, para toda la comunidad, para aquel que quiera llamar. Y creo que me parece que es muy importante que hayas desarrollado esto, y te felicito, Claudia, porque cada grupo, cada institución, cada ONG va a tener su propia visión de lo que pasó durante la pandemia. Y cuando analicemos, dentro de un tiempo que no sé cuándo será, veremos que habrán distintos llamados, distintos tipos de acompañamiento, seguramente distintos tipos de eficacia, pero evidentemente todos colaboramos desde nuestro lugar en este contexto que fue muy difícil. Y quisiera decirles que paradójicamente se instaló el tema de la depresión y el suicidio como dos fenómenos muy complejos. Yo les quiero decir que también tenemos que desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, suicidios, llamadas por suicidio, en los primeros 6 meses hubo 23. Eso significa que es muy poco para un 0800 de una ciudad como la de Buenos Aires, con lo cual, cuidado también, como dice Santiago, con el tema de cómo comunicamos, porque a veces se instalan temas. Bueno, aumentó la depresión en los adolescentes y los jóvenes. Yo no lo sé, ese dato no lo tengo. Sí aumentaron los llamados por esos síntomas, pero no puedo decir que aumentó la depresión, como tampoco podría decir que aumentó el suicidio. No lo sé, tampoco puedo tener una bola mágica y aventurar qué es lo que va a pasar post pandemia, porque seguramente lo que hagamos y lo que estamos haciendo va a ser una manera de prevenir ese tipo de cosas. Nosotros estamos pensando, se los anticipo, para la primera semana, segunda semana de diciembre, un evento para los jóvenes y los adolescentes para que puedan participar y expresarse como una forma de sublimación, y suponemos que eso va a ser algo que va a evitar la depresión y el suicidio. No lo sabemos, tampoco vamos a poder mencionarlo, porque una vez que esté realizado
no lo vamos a poder medir. Pero digo, tenemos que ser muy cuidadosos con esas estadísticas que a veces, bien, desde el ámbito público yo les puedo decir que no tenemos esos datos. Y por otro lado, que está bueno que cada grupo tenga su propio nivel de intervención, porque después compararemos y bueno, veremos qué pasó y qué nos pasó a cada uno y por qué algunas personas llamaron a APA y no llamaron al número de la ciudad, o por qué decidieron llamar a etcétera. Bueno, este era un comentario. Gracias, Humberto. Bueno, Sebastián, ¿querés traernos algún comentario a la mesa? Y después ya les doy la palabra para hacer el cierre. Siguen habiendo un montón de felicitaciones por la calidez y la capacidad de aprendizaje de la mesa. Después hay dos preguntas, una de Ruth Yakovetsky, que pregunta, según la experiencia de ustedes, ¿cuáles podrían ser los efectos posteriores de esta situación traumática y cómo prepararse para ellos? Y María Teresa Calabrese recuerda sus años de la cursada de psiquiatría en el Borda, cómo los pacientes deambulaban por el parque en remera en pleno invierno y no se enfermaban, y pregunta, ¿creen que la enfermedad mental muestra la predisposición de ciertos individuos a expresar en la mente los conflictos, lo cual de algún modo actúa como defensa de la enfermedad en el cuerpo? Bueno, yo lo que podría agregar es que en Jugadores Anónimos usan una frase que es jugarse sin apostar, que es equivalente a estar jugado y sin fichas. Bueno, mucha gente, según lo que se ha complicado en su actividad laboral, profesional, actividades que no se han reanudado, que no se van a reanudar, se sienten un poco de esa manera. Me parece que es difícil generalizar cuál va a ser la post-pandemia en ese sentido, si podemos llamarla así. Pero lo que estamos pensando, un poco lo que decía Claudia de la herencia de esta plataforma, donde yo también voy a hacer un desarrollo público. En aquel momento, cuando Claudia tuvo la idea, nos llamó al Centro Racker y nosotros sugerimos que era una idea un poco difícil de llevar adelante y que no nos animábamos a acompañarla, porque además teníamos cada uno nuestro propio desafío, nuestro propio frente, y no la pudimos acompañar. Pero bueno, yo creo que con el paso de los meses se comprueba que fue una idea brillante y que dio mucho resultado y es ejemplar. Y la idea que tenemos es hacer grupos y terapia multifamiliar, grupos de pacientes COVID con aranceles muy bajos o gratuitos por Zoom, para que puedan expresar, puedan dar lugar a una simbolización posiblemente en el grupo y también tener una contención institucional en ese sentido. Bueno, solamente eso. Yo quería decir que, bueno, con respecto al futuro, la verdad que sigue siendo incierto, dependerá de cada uno y de las situaciones y de si han estado en tratamiento, en consultas, en lo que sea o no, ¿no? Me parece que eso va a ser una diferencia fundamental en cuanto a la salud mental futura. Ahora, lo otro que quería transmitir es que si bien ha sido difícil todo esto que transcurrimos, así como la felicito también a Claudia, porque sé todo el empeño que puso y el resultado y el éxito de todo lo que es la plataforma, también me parece que cada uno de nosotros ha tenido experiencias muy diferentes a lo que era el trabajo en el consultorio a través de estos tratamientos por la pantalla. Nos hemos metido de alguna forma en la casa de los pacientes y han aparecido situaciones realmente donde hemos podido compartir cosas impensadas. Por ejemplo, que en ese momento llegara un análisis negativo, la alegría de poder en ese instante, en ese momento compartirlo, o otras situaciones íntimas y lindas y de poder compartir, y también muy tristes, ¿no? De enfermedades y de fallecimientos, pero creo que nos permitió acompañar y sentir nosotros también nuestra participación y nuestro trabajo de otra manera, ¿eh? Creo que esto es un rescate muy importante y bueno, por lo menos tenemos que pensar que para nuestra salud mental tenemos que ponerlo en el haber. Gracias, Alberto. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Yo
Yo quería Humberto. contestar la pregunta de María Teresa. Mira, esa concepción es de Freud, que bueno, que él había observado que los pacientes graves psicóticos no se enfermaban somáticamente y se enfermaban mentalmente, como si hubiese una especie de balance entre lo que podría ser el proceso de enfermar entre el cuerpo y en la mente. Yo le quiero decir a María Teresa que yo tengo más de 38 años, estuve en el board, ahora hace un año que estoy acá en la dirección general, con lo cual, y sigo estando muy cerca de los hospitales monovalentes porque estamos trabajando mucho en su red de educación. No es cierto que los pacientes psicóticos no se enferman. Yo he visto cánceres en pacientes psicóticos, he visto enfermedades neurológicas graves. Viven menos, Humberto, viven menos. Sí. Sí. No se puede hacer esa analogía. No se puede sostener. Muy vieja y no nos sirve. Nos pone en un lugar muy complejo frente a la medicina cuando hacemos este tipo de statement, me sale como establecer verdades que no son contrastables. Afirmaciones. Claro, son afirmaciones que no podemos sostenerlas, entonces yo no me arriesgaría a hacer ese tipo de cosas. Yo he visto pacientes con neumonía en el Borda y que se han enfermado por producto, así que no iría por ese lugar porque es un camino viejo que no lo transitaría, porque hoy en día nos lleva, en vez de acercar el diálogo con la medicina, por ejemplo, nos aleja, porque los médicos nos ven y nos dicen, estos no entienden nada de medicina, y no nos conviene. Si queremos mantener un diálogo interdisciplinario, tenemos que escuchar y tendríamos que ver. Por ejemplo, yo les puedo asegurar que he visto muchos pacientes psicóticos con enfermedades graves, somáticas. Entonces, no partir de afirmaciones que son, tal vez fueron hechas en un momento, bajo una observación que hizo Freud, que tampoco tenía mucha experiencia con pacientes psicóticos, ni trabajo institucional, así que no andaría por ese camino, porque me parece que es un camino que nos lleva a un lugar equivocado. Era simplemente un comentario. Bueno, Claudia, ¿querías agregar algo? Quiero agradecer enormemente a Santiago sus palabras, todavía me late el corazón. Y también a Adrián Besuquio, muchísimas gracias a los dos por este reconocimiento. Humberto, que realmente sentí tu apoyo, también sentí el apoyo luego de toda la comunidad, digamos, psicoanalítica, y el tuyo, Santiago, y de alguna manera el RACAR después se fue plegando también, porque parecía una locura en esos tiempos hacer eso, ¿no? Pero bueno, como todos estábamos un poco locos, bueno, ahí fuimos, ¿no? Y la verdad que de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a todos, a mi coequiper, Sebastián también. Quería decirles que la verdad que fue un placer enorme compartir esta mesa con ustedes, que nos dan un panorama muy esperanzador, tomando en cuenta que son profesionales y que están todos desde sus lugares pensando cómo hacer o cómo ayudarnos a todos con nuestra salud mental en estos momentos tan difíciles en los que oscilamos entre la esperanza de que llega la vacuna y la desesperanza de que llega la segunda ola en cualquier momento. Estamos entre esas dos cuestiones. Así que bueno, les agradezco muchísimo, gracias por participar y gracias por traernos sus ideas. Bueno.